¿Qué harías si pudieras hablar con alguien que ya no está? Hoy te traigo la historia real que ha emocionado a miles. Un abuelo que escribió cartas a sus nietos antes de morir, incluyendo uno que aún no había nacido. Prepara tus pañuelos y dale like si te emociona. Suscríbete para más historias que tocarán tu corazón. Las cartas para el futuro. Nunca olvidaré el día en que encontré aquella caja de madera en el ático de la casa de mis padres. Mi padre había fallecido hacía 2 años, y mi madre finalmente había reunido fuerzas para pedirme que la ayudara a organizar sus pertenencias. El polvo bailaba en los rayos de sol que se colaban por la pequeña ventana del ático mientras revolvía cajas y recuerdos. Fue entonces cuando la vi. Una caja de madera tallada a mano, con la palabra futuro grabada en la tapa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reconocí inmediatamente la caligrafía de mi padre. Al abrirla, encontré 7 sobres, cada uno con un nombre: para Lucía, para Mateo, para Elena, para Gabriel, para Sofía, para Daniel y para el pequeño o pequeña que aún no conozco. Mi corazón se detuvo por un momento. Eran los nombres de mis sobrinos, los hijos de mis hermanos y de mis propios hijos, incluyendo al bebé que aún llevaba en mi vientre. Un bebé que mi padre nunca supo que existiría. Con manos temblorosas, tomé el sobre con el nombre de Lucía, mi sobrina mayor. Tenía 10 años cuando mi padre falleció. Dentro había una carta fechada 3 meses antes de su muerte, cuando ya sabía que su enfermedad era terminal. Mi querida Lucía, comenzaba. Cuando leas esto, yo ya no estaré físicamente a tu lado, pero quiero que sepas que de alguna manera siempre estaré contigo. Las lágrimas nublaron mi vista. No pude seguir leyendo. Bajé corriendo las escaleras, con la caja entre mis manos, para mostrarle a mi madre el tesoro que había encontrado. «Madre, madre, ¿sabías de esto?». Mi madre, con sus ojos cansados por el dolor y el tiempo, miró la caja y sonrió con una mezcla de sorpresa y emoción. «Antonio siempre fue un hombre de secretos hermosos», dijo, acariciando suavemente la tapa. Nunca me habló de estas cartas. Esa noche llamé a mis hermanos. Les conté sobre las cartas y acordamos reunirnos el fin de semana siguiente en casa de mi madre. Sería la primera vez que toda la familia estaría junta desde el funeral. Los días pasaron lentamente. Cada noche miraba la caja, pero resistía la tentación de leer las cartas. Sentía que debíamos descubrirlas juntos, como familia. Cuando llegó el sábado, la casa de mi madre se llenó de voces, risas y el aroma de su paella, la favorita de papá. Después de la comida, cuando los niños jugaban en el jardín, les expliqué a todos sobre las cartas. «Vuestro abuelo os dejó algo especial», les dije. Los niños se acercaron, curiosos. Antes de irse, escribió una carta para cada uno de vosotros. Lucía, ahora con 12 años, fue la primera en recibir su carta. Con manos pequeñas pero seguras, abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Lucía, cuando leas esto, yo ya no estaré físicamente a tu lado, pero quiero que sepas que de alguna manera siempre estaré contigo. Te he visto crecer durante 10 maravillosos años. He visto tu sonrisa iluminar habitaciones enteras y tu corazón tan grande que podría abrazar al mundo. Recuerdo el día que aprendiste a montar en bicicleta. Tenías miedo, pero lo intentaste una y otra vez hasta que lo lograste. Esa determinación es tu superpoder, Lucía. Nunca la pierdas. A medida que crezcas habrá momentos difíciles, momentos en los que querrás rendirte. Te pido que en esos momentos recuerdes cómo te sentiste cuando finalmente pudiste pedalear sin caerte. Recuerda esa sensación de libertad, de logro, de felicidad pura. La vida, mi niña, es como aprender a montar en bicicleta. Caerás muchas veces, pero lo importante es levantarse y seguir intentándolo. Y cada vez que lo logres, cada victoria, por pequeña que sea, merece ser celebrada.
Te quiero hasta el infinito y más allá, como siempre te decía antes de dormir. Tu abuelo, Antonio. Lucía terminó de leer con lágrimas en los ojos. Corrió hacia mi madre y la abrazó fuertemente. No había palabras necesarias. El amor de mi padre había cruzado el tiempo para tocar su corazón. Uno por uno, los niños fueron leyendo sus cartas. A Mateo, mi sobrino de 9 años, apasionado por el fútbol, mi padre le contaba cómo él también soñó con ser futbolista y le aconsejaba perseguir sus sueños, pero siempre recordando que el verdadero valor está en el esfuerzo, no en la victoria. A Elena, de 7 años, le contaba cómo su risa le recordaba a la de su abuela cuando era joven, y le dejaba un pequeño consejo. Nunca dejes de reír, mi pequeña. Tu risa es medicina para el alma. La carta para Gabriel, mi hijo mayor de 5 años, era especialmente emotiva. Mi padre le contaba historias de cuando yo era pequeña, historias que yo misma había olvidado. Le hablaba de cómo se sentía al verme convertida en madre y cómo veía en Gabriel el mismo espíritu aventurero que yo tenía. «Cuida de tu madre», le escribió. «Ella es más fuerte de lo que cree, pero incluso los fuertes necesitan a alguien que los sostenga a veces». Sofía, mi hija de 3 años, apenas recordaba a su abuelo, pero su carta estaba llena de amor y pequeñas historias de los momentos que compartieron juntos. Mi padre describía con detalle cómo Sofía, con apenas 1 año, ya mostraba una sensibilidad especial por la música, bailando cada vez que escuchaba sus viejos discos de flamenco. «Tienes el duende, mi niña», escribió. «Ese fuego interno que hace que la música no solo se escuche, sino que se sienta. Nunca dejes que ese fuego se apague». La carta para Daniel, el hijo menor de mi hermana, nacido apenas 1 mes antes de que papá falleciera, era quizás la más breve, pero no menos intensa. «Pequeño Daniel, apenas he tenido tiempo de conocerte, pero los pocos momentos que compartimos están grabados en mi corazón. Te vi dormir en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto. Sentí tu respiración, tu calor, tu vida apenas comenzando, mientras la mía se apagaba. En ese momento, entendí que la vida es un ciclo perfecto. Yo me voy, pero tú llegas, y en ese relevo hay una belleza indescriptible. Vive plenamente, mi niño. Vive por los dos». Y finalmente, llegó el momento de abrir la última carta, la dirigida al pequeño o pequeña que aún no conozco. Mi carta, la carta para mi bebé. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra de mi padre parecía más débil en esta carta, como si hubiera utilizado sus últimas fuerzas para escribirla. «Mi querido nieto, o nieta, aún no existes en este mundo cuando escribo estas líneas. Quizás nunca llegarás a existir, o quizás ya estás en camino mientras lees esto. Sea como sea, quiero que sepas que ya te quiero. Te quiero con la misma intensidad con la que quise a tus primos y hermanos, con la misma intensidad con la que quise a tu madre. No sé cómo serás. No sé si tendrás los ojos de tu madre o si heredarás mi nariz un poco torcida. No sé si te gustará el fútbol o preferirás los libros. No sé si serás tímido o extrovertido, soñador o práctico. Pero sé algo con certeza. Serás amado, profundamente amado. Te escribo desde un lugar extraño, un lugar entre la vida y la muerte, donde el tiempo parece difuminarse. Desde aquí, puedo ver con claridad lo que realmente importa. Y lo que importa, mi pequeño, no son los logros ni las posesiones, ni siquiera los conocimientos. Lo que importa son las conexiones que creamos, el amor que damos y recibimos, las vidas que tocamos. Quiero dejarte un consejo que me ha tomado toda una vida aprender. No tengas miedo. No tengas miedo de amar, aunque el amor conlleve el riesgo de perder. No tengas miedo de soñar, aunque los sueños a veces no se cumplan. No tengas miedo de vivir plenamente,
aunque la vida sea impredecible y a veces dolorosa, porque al final, mi niño, la vida es un regalo maravilloso, un regalo que debe ser abierto con entusiasmo, vivido con pasión y compartido con generosidad. No podré verte crecer, no podré abrazarte ni contarte historias antes de dormir. Pero quiero que sepas que, de alguna manera que no puedo explicar, pero que siento profundamente, estaré contigo. Con todo mi amor, tu abuelo Antonio, que te quiso antes de conocerte. No pude terminar de leer. Las lágrimas me impedían ver las palabras. Mi hermano tomó la carta y continuó leyendo mientras yo me dejaba caer en el sofá, abrazando mi vientre, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí. En ese momento, tuve la certeza de que mi padre, de alguna manera, sabía de su existencia. Esa tarde, entre lágrimas y risas, recordamos a papá. Los niños compartieron anécdotas de su abuelo, algunas que recordaban y otras que acababan de descubrir a través de sus cartas. Mi madre nos contó historias de su juventud con él, historias que nunca había compartido antes, y algo mágico sucedió. Mi padre, que había estado tan dolorosamente ausente durante 2 años, volvió a estar presente, no físicamente, pero su amor, su sabiduría, su esencia, llenaron cada rincón de aquella casa. 2 meses después, nació mi hija. La llamé Antonia, en honor a su abuelo, y aunque nunca se conocieron en vida, sé que de alguna manera están conectados. A veces, cuando la miro dormir, puedo sentir a mi padre sonriendo. Las cartas de mi padre se han convertido en nuestro tesoro familiar más preciado. Los niños las guardan junto a sus pertenencias más importantes y las releen en momentos especiales. Y yo, cada noche, le cuento a mi pequeña Antonia sobre su abuelo, el hombre que la amó antes de que ella existiera. Hay días en que el dolor de su ausencia aún me golpea con fuerza. Días en que daría cualquier cosa por escuchar su voz una vez más, por sentir su abrazo, por compartir con él la alegría de ver crecer a mis hijos. Pero luego recuerdo sus palabras. No tengas miedo de amar, aunque el amor conlleve el riesgo de perder. Y entiendo que este dolor es el precio del gran privilegio que tuve, ser hija de un hombre como él. Un hombre que, incluso en sus últimos días, pensó en cómo seguir siendo parte de nuestras vidas, cómo seguir guiándonos, cómo seguir amándonos. Las cartas para el futuro de mi padre son más que palabras en papel. Son puentes entre el ayer y el mañana, entre los que se fueron y los que están por venir. Son recordatorios de que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia, incluso la mayor distancia de todas, la que separa la vida de la muerte. Y mientras veo a mis hijos y sobrinos crecer, guiados por las palabras de su abuelo, sé que él tenía razón. De alguna manera, siempre estará con nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones y en estas cartas que, como él, viajaron desde el pasado para iluminar nuestro futuro. Esta historia nos recuerda el poder inmenso del amor que trasciende incluso las barreras de la vida y la muerte. Las palabras escritas con el corazón tienen el poder de conectar generaciones, de mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente con nosotros y de guiar a quienes apenas comienzan su camino. En un mundo cada vez más digital y acelerado, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de dejar un legado emocional, de compartir nuestra sabiduría y amor con las generaciones futuras. Nos recuerda que, a veces, los regalos más valiosos no son materiales, sino aquellos que nutren el alma y el corazón. Las cartas del abuelo Antonio son un testimonio de que el amor no conoce límites temporales y que nuestras palabras pueden convertirse en faros que iluminen el camino de quienes amamos, incluso cuando ya no estemos para guiarlos en persona.